Voy a leerles algunos segmentos o pasajes de una monografía del 10.º grado que estoy transcribiendo, que tiene que ver con el diálogo más esotérico de todos, el timeo o de la naturaleza. Pero para poder dimensionar lo que dice Platón, escribí lo siguiente. El más importante problema que se llegó a plantear fue el del origen del universo y la forma en que dio principio la vida vegetal, animal y humana. Naturalmente, la mente de aquellos primeros estudiantes místicos, máxime si pertenecían al círculo externo, no estaba preparada para una explicación abstracta y metafísica como la que expusieron en la época clásica los filósofos griegos, según se ve en el 5.º grado. Por lo tanto, nuestros maestros no podían decir que Dios es el ser absoluto que emana y llena todo el cosmos con su divina esencia, pues eso habría sido demasiado profundo y elevado, y no lo habrían entendido. Ni tampoco eran dignos de comprender un concepto de Dios tan maravilloso e iluminado. Pero las masas sí comprendían lo que hacía un artesano, un arquitecto y un albañil, de manera que los maestros tomaron esa imagen y dijeron que Dios era el gran arquitecto, que a semejanza de un albañil humano hace una casa, un templo o un edificio cualquiera, ese arquitecto cósmico había fabricado el universo. Y lo llamaron así precisamente, gran arquitecto del universo. Por supuesto, la imagen era burda y tosca, pero transmitía perfectamente la idea de que detrás de toda la naturaleza había una gran mente que había diseñado todo lo existente. O mejor dicho, leyes que manifestaban la ley matemática y geométrica de la proporción. No podemos culpar a los maestros de nuestra amada orden por el hecho de que las masas tomaran esa metáfora y la interpretaran en forma literal. De ahí resultó que en la ciudad de Memphis los egipcios adoraran al dios Ptah, considerándolo el artífice y constructor del universo. No solo eso, fueron todavía más lejos, y los maestros enseñaron que Ptah había hecho el universo con el poder de su mente y de su palabra, no con las manos, como habría ocurrido si hubiese sido un albañil. Desgraciadamente, este concepto era demasiado profundo y elaborado, y no permeó fuera de los iniciados rosacruces del círculo interno, y prácticamente nadie conoció y menos comprendió estos sublimes conceptos en el mundo profano. Sin embargo, más tarde, esas ideas del logos, o sea, mente o palabra, fueron retomadas por la Cabalá judía y posteriormente hasta por Filón de Alejandría y por el autor del Evangelio de San Juan, como podemos ver al inicio del mismo. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logo era Dios. Por eso en el primer capítulo del Génesis siempre aparecen estas significativas expresiones. Y dijo Dios. Y a continuación el texto sagrado refiere cómo las palabras de Dios tomaron forma y dieron existencia al universo manifestado. Y entonces, para corroborar todo esto, cito todo el primer capítulo del Génesis bíblico y con negritas subrayo cada vez que dice y dijo Dios, porque está hablando de este gran arquitecto del universo. Posteriormente, ya menciono lo que dice Platón. ¿Quién es el creador y padre de este universo? Difícil es encontrarle, y cuando se le ha encontrado, imposible hacer que la plebe le conozca. Hay que examinar en qué modelo se inspiró el arquitecto que construyó el universo. ¿Fue el modelo inmutable o el modelo de lo que ha comenzado a ser? El universo es una copia. Tomó todas las cosas visibles que se agitaban con un movimiento sin reglas ni continuación y del caos las hizo pasar al orden. O sea, convirtió el caos en cosmos. ¿Ven por qué usamos la palabra
cosmos y hablamos de lo cósmico. ¿Qué les parece eso? Hay que examinar en qué modelo se inspiró el arquitecto que construyó el universo. Esta es una expresión netamente pitagórica. Y Pitágoras se inspiró en su iniciación en Memphis. Por otra parte, sigo diciendo, en la Biblia la palabra arquitecto aparece en Hebreos 11:10 y en Corintios 3:10. En ambos casos se usa como una metáfora para referirse a Dios como el constructor del universo o de un edificio. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en Corintios dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. En este versículo, Pablo se compara con un arquitecto que sentó las bases de un edificio por la gracia de Dios. En Hebreo 3:6 se dice, toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. En realidad no lo dice así. Vean cómo lo dice. No dice que es arquitecto, pero sí lo da a entender. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos con la esperanza. Fíjese que el texto da a entender que los iniciados son piedras de la casa de Dios. Por eso, cuando los rosacruces del siglo XVII, ya lo hemos mencionado infinidad de veces, transformaron la masonería operativa en especulativa, enseñaron a sus miembros que ellos eran piedras brutas y que después se convertían en piedras cúbicas y que también eran albañiles, o sea, masones, que trabajaban bajo las órdenes del gran arquitecto. El frater Santo Tomás de Aquino también dijo lo mismo. Dios, que es el primer principio de todas las cosas, puede ser comparado a las cosas creadas como el arquitecto a las cosas diseñadas. Por su parte, el frater Giovanni Pico de la Mirandola dio principio a su discurso sobre la dignidad del hombre con estas palabras. Ya el sumo padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos, augustísimo templo de la divinidad, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Pico no solo compara a la conciencia cósmica con un arquitecto o con un artífice, sino también con un padre. En efecto, los pueblos primitivos difícilmente podrían comprender que el nous es la energía universal de la que había surgido toda la naturaleza manifestada. Así que los maestros de la orden consideraron que no solo era una analogía fácil de entender, sino también inspiradora y bella que pensaran que lo cósmico es nuestro Padre, ya que de la misma manera que todos somos hijos de nuestros padres biológicos, el universo y la humanidad misma son hijos o emanaciones del nous, ya que todo surge de las dos polaridades del espíritu y de la fuerza vital del alma, los cuales poéticamente son efectivamente nuestro Padre y nuestra Madre, pues son las polaridades negativa y positiva, femenina y masculina de la energía universal. Y luego, en la Ciudad del Sol, el frater Tommaso Campanella refirió que el gobernante de la ciudad funge como arquitecto
y esta ciudad es un símbolo y una calca del universo. Por lo tanto, es obvio que su gobernante representa a Dios mismo. Es algo fantástico. Muchos hermanos masones ingenuos que creen que la masonería realmente viene desde los templos del rey Salomón o incluso desde Egipto. Incluso hay quienes creen que los masones construyeron la gran pirámide de Egipto. Y no saben la verdadera historia, que la masonería en realidad comenzó a existir a partir del siglo XVII, aunque formalmente se dio a conocer como masonería especulativa en 1717. Como no saben esto, pues creen que la masonería proviene desde la más remota antigüedad. Hay quien cree que el rito escocés antiguo y aceptado es escocés y es antiguo y fue aceptado en Escocia desde siempre, cuando en realidad surgió en el año de 1800 y fracción, 1804, en Estados Unidos. Y no fue introducido en Escocia sino hasta 1820 y tantos. Y reconocido hasta 1846. ¿Por qué se le llama rito escocés antiguo y aceptado? Bueno, porque sus enseñanzas son rosacruces, son enseñanzas muy antiguas, efectivamente. Pero no es porque el rito provenga desde allá. O sea, no es cierto que en la Edad Media o en la época cristiana o en los tiempos de los patriarcas judíos existía la masonería. No, no, no. Todo esto es algo legendario. Vamos, es cierto, sí es verdad. O sea, es que sí, no. Por eso se llama masonería tradicional. Porque, pues, su origen es Rosacruz y el rosacrucismo sí viene desde allá. Entonces, no dejan de tener razón, pero no como masonería. Como masonería con toda la terminología arquitectónica que se empezó a usar entonces, desde el punto de vista esotérico y simbólico, fue tomado del rosacrucismo y del templarismo para dar nacimiento a la masonería especulativa.